Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, respondiendo a muchos pedidos que habíamos recibido y también algunas promesas que merecen cumplirse, vamos a tomar un ratito en este video para conversar acerca del cambio organizacional, de la transformación de nuestras empresas y en particular del fenómeno que llamamos habitualmente cultura organizacional. ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo influyen en estos procesos? ¿Y de qué manera podemos comprenderlos y gestionarlos en forma eficaz? Vamos a avanzar con eso entonces. Cuando nosotros hablamos de este fenómeno que llamamos cultura organizacional, debemos entender la naturaleza del mismo en términos de los que significan los procesos de cambio. Permítanme que les cuente una breve historia. Dicen que en algún momento, cuando el viejo emperador del Imperio Prusiano, Federico II, reemplazó en el trono a su padre, antecesor en esa función, empezó muy rápidamente a reconocer los jardines del Palacio Real y se sorprendió al ver que prácticamente separado de toda la arboleda que rodeaba el mismo, en el medio de un llano se encontraba un añejísimo e enorme roble. Y al lado del mismo, junto a un banco, un soldado montando guardia. Claro, sorprendido porque aparentemente, más allá de lo extraño que parecía ese inmenso árbol en el medio del jardín, no parecía ser ningún punto estratégico como para que justificara que un soldado estaba cuidando el mismo. Entonces se acercó y curiosamente le preguntó que el soldado, sorprendido y hasta inclusive un poco atemorizado de que el mismo emperador le hiciera esa pregunta, le dice: mire, Su Majestad, quiero serle honesto, la verdad que no sé muy bien por qué estoy haciendo la guardia aquí. El capitán de la guardia, que distribuye todos los días los puestos, me asignó este a mí durante estas últimas semanas y simplemente vengo aquí a cumplir con mi deber. Sorprendido, o no tanto, por la respuesta que le daba este soldado, pero todavía con la intriga de qué hacía ese roble, se acercó al capitán de la guardia y le preguntó qué hacía ese soldado ahí, por qué disponía la guardia. Medio consternado el capitán y con la voz entrecortada, no sabía cómo disculparse, pues no tenía realmente una respuesta concreta. Entonces optó por decirle la verdad y le dijo: mire, Su Alteza, la verdad que, como usted sabe, este puesto de capitán de su guardia lo heredé en realidad de mi padre, que hoy es el gran mariscal de sus ejércitos. Y cuando él me enseñó a distribuir la guardia en el palacio, me dijo que siempre debía haber un soldado al lado de este roble. Nuevamente sorprendido y ya un poco ofuscado por la falta de una respuesta coherente, pero sin descargar por eso su naciente ira con el pobre capitán, mandó a llamar al padre del mismo, el gran mariscal de los ejércitos, quien se presentó un poco dubitativo y sin saber por qué era esa convocatoria frente al mismo emperador. Y nuevamente éste le hizo la misma pregunta: ¿por qué hay un soldado allí junto al árbol? Me dijo su hijo, etcétera, etcétera. Para la inmensa sorpresa del emperador, tampoco el mariscal podía darle una respuesta concreta. También titubeando y hasta inclusive mucho más avergonzado, le dice: mire, Su Majestad, le voy a ser muy honesto. Cuando yo en su momento, hace ya muchos años, era el capitán de la guardia, mi padre, que había sido mi antecesor, hoy uno de los mariscales más prestigiosos ya retirados, me dijo que cada vez que armara las guardias de palacio debía poner un soldado al lado del roble. Imagínense frente a esta respuesta la consternación del emperador. Pero no dispuesto a renunciar a su inquietud, decidió dirigirse
hacia ese viejo mariscal retirado, abuelo de su actual capitán de la guardia, y lo visitó en su residencia, donde se dedicaba ya a ver pasar sus últimos años de vida. El mariscal, cuando el emperador le hace la pregunta, comienza a reírse a carcajadas, aumentando la consternación del emperador, y le dice: yo no puedo creerlo, majestad. Mire, la verdad que cuando su abuelo, de quien sí yo efectivamente fui capitán de la guardia, pensó en sembrar ese roble, plantó las semillas y lo cuidó desde que era retoño. En ese momento, el palacio estaba lleno de perros que amenizaban esa afición que también tenía su abuelo por la cacería, y lo que no quería el viejo emperador es que alguno de los cachorros rompiera el retoño cuando todavía estaba creciendo. Entonces se encargaba un soldado que permaneciera al lado de ese retoño mientras iba creciendo con su tutor y que mantuviera alejados los perros. Habían pasado las décadas. El roble se había convertido en un frondosísimo árbol. Los perros ya no existían, pero de todas maneras seguía viendo un soldado montando guardia al lado del mismo. Si les parece que esta historia exagera en algunas cuestiones, probablemente tenga bastante de fábula, lo cierto es que no hace otra cosa que reflejar las dificultades que tenemos los seres humanos para adaptarnos a los cambios, lo fácil que nos abrazamos a determinadas rutinas y cómo éstas, en definitiva, aún trascendiendo el espacio de nuestra individualidad, terminan condicionando el comportamiento de muchos. Esa es la problemática de la adaptación al cambio. Y es una problemática que está permanentemente presente cada vez que deseamos hacer una transformación en nuestras organizaciones. Y esa es la problemática que nos lleva a pensar en qué es lo que influye en todo esto, este fenómeno que llamamos cultura. Permítanme que antes de seguir avanzando con esto, me detenga unos instantes apenas para definir este fenómeno que llamamos cultura. El ser humano es un animal social, es un animal que busca la cooperación, y en el marco de esa cooperación con sus semejantes va generando situaciones de lo que habitualmente llamamos convivencia. En el sentido puro y literal del término, compartir vivencias, que nos pasan las mismas cosas. Cuando nos pasan las mismas cosas, solemos afrontar los mismos problemas. Y por un mecanismo básico de aprendizaje, de ensayo y error, llegamos a encontrar soluciones para los mismos, a veces fundamentadas en la evidencia y a veces simplemente a partir de creencias que hemos puesto a prueba y que han surtido algún tipo de efecto. Sobre la base de esas vivencias compartidas, de las creencias que vamos generando colectivamente, vamos adquiriendo determinados valores, generando tradiciones, estableciendo rutinas que van transmitiéndose de generación a generación, simplemente por imitación, por el propio fenómeno de reconocimiento, por la transmisión oral de las mismas, y termina formando todo un sistema de comportamiento social que es lo que llamamos culturas. Herencias, tradiciones, creencias, valores compartidos y, por supuesto, algo que va a ser muy importante para nosotros, dispositivos de poder directamente asociados con ella. Volvamos entonces a retomar el hilo de nuestra presentación. Definido lo que es la cultura, deberíamos preguntarnos si todo espacio social, en definitiva, genera este fenómeno. Y por supuesto que sí, independientemente que en la vida moderna transitamos por distintos espacios sociales, familiares, laborales, comunitarios, discrecionales,
Bueno, indefectiblemente, en cada uno de ellos existen instalados estos sistemas de creencias y de valores, estas tradiciones, estas herencias, y por supuesto también que toda organización, cualquiera sea su tamaño y la naturaleza de la misma, presenta este tipo de fenómenos. E independientemente de la diversidad cultural que cada uno de nosotros atraviese en su vida cotidiana y en estos distintos planos de los que hablábamos, cuando se encuentra interactuando dentro de esa organización, el peso de su cultura condiciona decididamente sus actos, sus decisiones y sus conductas cotidianas. La organización, como decíamos, es algo propio no solamente del ser humano, sino de todos los mamíferos, bien podríamos decir. Es la base de la supervivencia y la prosperidad de nuestras especies. Y desde los mismos orígenes de la humanidad, como podemos observarlo en los más primitivos hallazgos arqueológicos, el ser humano se unió con otros y formalizó instituciones medianamente estables para poder proveerse de aquello que necesitaba para supervivir y crecer. Las organizaciones modernas en general, las empresas en particular, aspecto en el cual nos vamos a concentrar fuertemente en esta presentación, por supuesto que siguen esa tradición y por supuesto que también, ante todo, siempre fueron, son y serán personas y por ende se encuentran profundamente sometidas a este fenómeno que llamamos cultura organizacional. Por supuesto que en la dinámica y complejidad de la organización son varias las dimensiones que intervienen. Si observamos el presente esquema, vemos que, ante todo, una organización en el sentido absoluto y literal, personas, insisto, forman parte de lo que podríamos llamar, o lo que habitualmente denominamos, un sistema biológico, es decir, se encuentra inmersa en un contexto y son múltiples las influencias que recibe del mismo. Estas influencias que forman parte de este exterior que rodea a la organización en distintos planos y con distintos alcances, por supuesto que genera toda una serie de condicionamientos, restricciones y por supuesto también a veces hechos que lo favorecen para que esa organización pueda cumplir con su finalidad y los grupos que la dirigen puedan satisfacer los objetivos que se han planteado, los distintos factores de pertenencia de ella. El conjunto de decisiones que una organización, a través de su dirección, toma para poder adaptarse en forma proactiva a ese contexto y dar curso feliz a su propósito y al cumplimiento de los logros a los que aspira, es lo que habitualmente llamamos estrategia. Y permítanme ser especialmente simplista en esta definición porque no quiero que nos apartemos demasiado de aquello que vamos a estar llevando adelante en este análisis que compartimos. La estrategia para poder implementarse y sobre todo cuando la organización va adquiriendo un determinado tamaño y comienza a agrupar a un número creciente de personas, requiere habitualmente de lo que llamamos el diseño de una estructura, que no es otra cosa que el soporte operacional de esa estrategia, la organización, el sistema básico de trabajo por el cual esa estrategia se va a llevar adelante. Pero dentro de esa organización, como venimos diciendo, hay una tercera dimensión, que es la cultura, que es, vuelvo a repetir, ese conjunto de valores y creencias heredado que forma parte de los patrones de comportamientos colectivos y condiciona las conductas. Y esta cultura es un fenómeno dinámico que no solamente interviene e influye sobre las otras dimensiones organizacionales, sino que también genera sus propias interacciones con el contexto, por lo que decididamente es un factor crítico en todo el proceso de adaptación organizacional que, como veníamos advirtiendo, se constituye en el factor clave de la supervivencia y del crecimiento. En el funcionamiento cotidiano
de la organización, aparece un fenómeno que conocemos muchas veces como brechas estratégicas. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Nos propusimos hacer algo, pero terminamos haciendo algo muy distinto. Hubo desvíos en la ejecución de aquello que habíamos planificado realizar. Y esa brecha, esa dispersión genera también que se pierda calidad en los resultados y que nos alejemos de los objetivos. Si estuviéramos hablando de un emprendimiento de única persona, una iniciativa individual, un proyecto individual, cualquiera que fuere, podríamos atribuir estas brechas estratégicas a cuestiones propias del planeamiento, del análisis de contexto, cuestiones que tienen que ver con nuestra propia disciplina de ejecución. Pero en general, cuando hablamos de un contexto organizacional y cuando hablamos de muchas personas interactuando, esas brechas estratégicas se producen fundamentalmente por las diferencias de criterio, de interpretación y por supuesto también de comportamiento que existen entre los niveles directivos, generalmente aquellos que formulan la estrategia, y los niveles operativos, generalmente los que la ejecutan. De alguna manera, quienes conducen esa organización imaginan una forma de llevar adelante las cosas, las transmiten de una manera que consideran eficaz, desarrollan un sistema para que la gente se pueda desempeñar dentro del mismo, pero como alguna vez hemos dicho, las personas actúan como en definitiva lo sienten y no como el sistema dice que tendrían que actuar. Ese fenómeno es uno de los fenómenos principales que caracteriza la influencia de la cultura sobre todo el desempeño organizacional. Y la cultura decididamente no es lo que nosotros decimos que es o lo que quisiéramos que fuera dentro de una organización. Muchas veces los altos directivos, los niveles gerenciales, proclaman una serie de valores, los hacen suyos como parte de la estrategia, pero de ahí a que esos valores estén realmente arraigados en el tramado social de la organización y se conviertan en forma efectiva en el comportamiento cotidiano, hay una gran brecha nuevamente. Porque la cultura, como decía Edgar Schein, uno de los principales estudiosos de este fenómeno, tiene una parte explícita signada a partir de distintos artefactos, como técnicamente se llaman, que representa apenas como si fuese un gran iceberg, ¿sí? Algo muy menor en términos de lo que son esos comportamientos, que está dado, no sé, por ejemplo, por códigos de éticas, principios de comportamiento que se impulsan desde la comunicación institucional, recomendaciones, estereotipos que se establecen desde los propios procesos, pero la gran parte de la cultura es una fase implícita, subterránea, que está compuesta por supuestos básicos y que determinan realmente lo que en definitiva termina pasando en la cotidianeidad a nivel del comportamiento humano en ese lugar de trabajo. Por eso, uno de los principales exponentes del management a nivel mundial, ese estudioso austríaco que se llamaba Peter Drucker, decía, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. ¿Y qué quería decir don Peter con esto? Que efectivamente nosotros podemos tener una intencionalidad, estrategia absolutamente consistente, coherente con las necesidades del contexto, afín a lo que es la historia de la organización, concordante con los recursos que se posee. Podemos imaginar el mejor diseño estructural para poder llevar adelante la misma, pero en definitiva, es la cultura la que va a generar obstáculos efectivos, reales, tangibles, para que esa estrategia se lleve adelante como lo imaginamos.
Por eso, en torno a todo este tipo de procesos, que más allá como los llamemos o como los denominemos, bien podríamos encuadrarlos como procesos de cambio organizacional o procesos transformacionales dentro de la organización, decididamente el cambio cultural, la transformación de las raíces de esa cultura, en el marco de un contexto hiperdinámico que nos exige un cambio permanente y en consecuencia la permanente readaptación de la estrategia y de la estructura que la soporta, requiere operar en forma decidida sobre la transformación de las raíces de esa cultura. Y no una vez, probablemente a partir de distintos ciclos y amesetamientos, permanentemente la empresa debe llevar adelante un proceso de transformación cultural. Claro, cuando hablamos de transformar la cultura organizacional, como en cualquier fenómeno, lo primero que deberíamos hacer sería entender cómo se forma esa cultura y cuáles son los elementos componentes. La cultura de una organización se forma desde sus mismos orígenes. Es más, como decíamos hoy, en ese emprendimiento de uno, en ese proyecto de uno, bien podríamos decir que entre cultura y fundador hay una identidad absoluta. Si yo mañana pongo en marcha un emprendimiento, cualquiera que sea, y soy el único actor del mismo, la cultura de ese emprendimiento es la mía, es decir, tiene que ver con mis creencias, con mis valores, con mis experiencias, con mis tradiciones, con todo lo que estábamos diciendo. Es más, si en un determinado momento es un emprendimiento pequeño y tengo un socio, decididamente mi socio va a compartir mi sistema de valores y de creencias. Es más, si me permiten una leve digresión, principio número uno de cualquier emprendimiento que pretenda ser exitoso, la compatibilidad en cuanto a creencias y valores por parte de quienes lo impulsan, de quienes lo fundan. A medida que ese emprendimiento va creciendo, que comienza a delinearse como organización, probablemente las primeras personas que se suman al mismo, como nuevos socios, como empleados, de todas maneras tengan una fortísima identidad cultural con sus fundadores, porque si no, no los hubiesen convocado. Pero llega un determinado momento en el cual, por el propio crecimiento y si ese emprendimiento marcha bien, por la complejidad que van adquiriendo su desempeño, en un determinado momento, esos fundadores dejan de intervenir en forma directa en lo que es el acercamiento de nuevas personas a la organización. Se formalizan los procesos de ingreso y egreso, con lo cual, si bien sigue existiendo lo que vamos a llamar un núcleo en esa cultura, representada por los valores fundacionales, encarnadas por los fundadores o por aquellos que hayan integrado al núcleo de poder central de la empresa. No nos olvidemos que la cultura siempre es un dispositivo de poder, ante todo. Se va formando lo que llamamos una periferia cultural, gente que se incorpora y que egresa de la organización y que de alguna manera cada uno que entra aporta un cachito de cultura y cada uno que se va con un pedacito de cultura, si me permiten simplificarlo. Obviamente, grandes cambios culturales se producen en las organizaciones cuando hay grandes desplazamientos o grandes incorporaciones de personal. En las grandes empresas es algo muy común en procesos, por ejemplo, que significan fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas de distinto tipo y estabilidad. Esa periferia es lo que le da dinámica a la cultura, pero es una dinámica controlada, es una dinámica que preserva de alguna manera, para bien o para mal, ese núcleo de valores de origen. Pero en ese tramado social que representa la periferia de la cultura, se van formando lo que llamamos subculturas, pequeñas particiones, grupos, sectores, localizaciones
gente que comienza a tener por la propia cotidianeidad de su acción vivencias diferenciadas de otras que forman parte de la organización y se empiezan a formar diferenciaciones un poquito más marcadas. De nuevo, probablemente ninguna contradiga el eje central de los valores nucleares, pero empiezan a haber matices muy notorios. Y de la misma manera que empiezan a haber matices muy notorios, recordemos esto que decíamos, ¿no? Que la cultura ante todo es un dispositivo de poder. Esas subculturas, esas particiones de la cultura general, comienzan a generar nuevos liderazgos emergentes. Esto, por supuesto, independiente de las jerarquías formales. El esquema de poder real de la organización no siempre coincide con la jerarquía formal que establece la estructura. Es más, la mayor parte de las veces no coincide, o coincide en muy pocos casos. Esos liderazgos emergentes de las distintas subculturas, por supuesto, representan personas con sus intereses, con sus ambiciones, con sus propios conflictos y con sus propias alianzas formales o informales. Y todo esto genera una tensión en el sistema que hace a la disputa de poder que se produce dentro de las organizaciones. Si el núcleo fundador, si el núcleo de referencia de lo que es esa cultura representa lo que vamos a llamar la coalición dominante, las distintas alianzas, explícitas o implícitas, que se producen entre los liderazgos emergentes de las subculturas, representan coaliciones secundarias. Y el juego entre coalición dominante y coaliciones secundarias representa también la dinámica de poder de la organización. Cuando nosotros hablamos entonces de generar un proceso de transformación en el conjunto de la organización y reconocemos que por la incidencia, y también permítanme incorporar un elemento, el tiempo que lleva la cultura debe ocupar un factor prevalente en esa intencionalidad de cambio. A ver, sobre esto último que decíamos, la estrategia en definitiva, más allá del tiempo de análisis, del tiempo creativo, es un conjunto de decisiones que hasta inclusive pueden tomarse espontáneamente a partir de la decisión de un pequeño núcleo de decisores o inclusive de un decisor solo. La estructura es un proceso técnico que puede tardar más o menos en función de los recursos disponibles, pero que en definitiva también está compuesto por decisiones. La cultura, como vemos, es un fenómeno un poquito más complejo, un poquito más móvil. Cuando yo hablo de transformar una organización, necesariamente tengo que operar sobre estas tres dimensiones, estrategia, estructura y cultura, y la cultura es lo que lleva más tiempo. Y por ende debería ser aquello que concite primariamente nuestra atención. Volviendo al eje del análisis que estábamos haciendo, reconocer los elementos de la cultura es entender que hay un núcleo representado por los valores fundacionales y de aquellos que integran la principal coalición de poder, que hay una periferia móvil que cambia permanentemente en función de la movilidad de las personas, que hay subculturas que tienen que ver con pequeños grupos, compartimentos que se van formando con valores y creencias propias del hábitat que comparten cotidianamente, que esas subculturas generan liderazgos emergentes que ejercen influencia sobre el conjunto, que trazan alianzas y forman esas coaliciones secundarias. Pensar en el cambio de la cultura de una organización implica pensar en todos estos elementos y en las necesidades de cambio de todos estos elementos. Y ya que venimos hablando de cambio, pongamos otro factor sobre la mesa. Nosotros decimos que transformar la cultura de una organización implica sintéticamente un cambio en creencias, en valores, en liderazgos
y fundamentalmente en relaciones de poder. Y ahí es donde nos encontramos con un fenómeno muy característico, no solamente de las transformaciones organizacionales, sino de cualquier tipo de cambio social, que es esto que habitualmente llamamos resistencia al cambio. Y que es el gran factor condicionante de la velocidad y de la efectividad de toda transformación cultural que querramos hacer. La resistencia al cambio es un fenómeno esencialmente humano y tiene que ver con nuestras zonas de confort, tienen que ver con nuestras costumbres, tiene que ver con la natural pasividad a la que nos guía nuestro propio instinto de ahorro de energía. Es decir, hay un montón de factores de tipo emocionales, hasta neurobiológicos, que fomentan que el ser humano se resista normalmente a los cambios. Claro, cuando nosotros son hablando de un comportamiento social, siempre tenemos que pensar que estamos hablando de lo que en términos estadísticos diríamos una distribución normal, ¿sí? Hay un pequeño grupo de personas que naturalmente son predispuestas al cambio porque son más curiosas, porque les gusta la innovación, porque tienen una visión particular para detectar primariamente tendencias o sencillamente porque les gusta permanecer en movimiento y son inquietos. Hay también una probable minoría de personas que son ultraconservadores y prefieren que se derrumbe el castillo sobre ellos antes de abrir la puerta. Pero la amplia mayoría de las personas, que podríamos decir, insisto, en términos estadísticos solamente normales, son aquellas que presentan este fenómeno de resistencia. Fenómeno de resistencia que, por supuesto, hay que operar y vencer si queremos avanzar sobre esta transformación cultural. El fenómeno de resistencia al cambio, en el marco particular que estamos avanzando, que es el de dentro de una organización, pero de nuevo, podríamos extenderlo hacia otro marco de fenómenos sociales, tenemos que diferenciarlo de dos maneras distintas. Por un lado, entender que no todos los fenómenos de resistencia al cambio son iguales. Por un lado, va a haber fenómenos de resistencia al cambio que podríamos llamar conscientes, deliberados, que tiene que ver con la acción de grupos o de personas que frente a la amenaza de algún tipo de transformación sienten que sus privilegios, su cuota de poder, sus niveles de influencia va a ser alterado y resisten activamente a esto, generando inclusive una acción saboteadora. En general son minorías, aunque en muchos casos detentan un fuerte poder. Y un fenómeno mucho más extendido que corta transversalmente toda la organización, que es el fenómeno de la resistencia natural, que como decíamos recién, tiene que ver con algo básico del comportamiento humano. La primera la vamos a llamar, para identificarla claramente, resistencia política. A la segunda la vamos a llamar resistencia social. En todo proceso de gestión del cambio cultural, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Y permítanme, esto lo voy a pasar rápido y les voy a dejar estos interrogantes para que ustedes los lleven a la práctica en la lectura que hagan de sus propias organizaciones, porque por hoy no vamos a buscar respuestas, sino en todo caso formularnos buenas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tendríamos que preguntarnos acerca de un diagnóstico cultural? Si son estos los valores requeridos para nuestro modelo de negocios, si aquello que forma parte de nuestras creencias y condiciona nuestros comportamientos es lo que está requiriendo precisamente nuestra estrategia en ese momento. En otras palabras, ¿qué tipo de conflictos hay entre la estrategia que queremos seguir adelante y los valores imperantes en nuestras culturas? En el caso que encontremos que haya coincidencia, insisto, recuerden lo que decíamos hace unos minutos, la cultura no siempre es lo que creemos que es o lo que la dirección cree que es. Pero vamos a suponer que efectivamente estamos convencidos de que nuestros valores sintonizan con la estrategia que queremos llegar adelante. Esos valores
¿Son conocidos y compartidos por la organización? Sabemos que va a haber matices. Recién hablábamos de la movilidad de la periferia, hablábamos de las subculturas. ¿Esos matices que existen son tolerables? En el caso que existan conflictos entre subculturas o entre coaliciones secundarias y la coalición dominante, ¿qué tipo de transformación es necesaria? Siempre hablando en términos culturales, ¿eh? ¿Contamos con los recursos necesarios para llevarla adelante? Si decíamos que el principal factor a considerar es la resistencia al cambio, pensemos en lo que decíamos recién, ¿no? Resistencia política, resistencia social. Ok, ¿qué tipos de intereses están afectados a partir de los cambios que estamos impulsando? ¿Qué nuevos factores de conflicto podría incorporar eso a la dinámica de la organizacional? ¿Va a haber alteraciones profundas en las redes de poder interno? Aquel que llamamos el cliente interno, como decimos muchas veces simbólicamente, el ciudadano de pie de nuestra organización, ¿está en general satisfecho con su rol dentro de la misma, con lo que ésta le ofrece? Porque obviamente, si nosotros tenemos un cliente interno insatisfecho, pónganle la etiqueta alternativa que quieran a esta situación, disconformidad, mal clima laboral, insisto, como quieran denominarlo, obviamente ya no la resistencia política, sino el conjunto político y social va a ser mucho más fuerte. Adicionalmente, decíamos que una organización son personas, hablábamos de influencias, y acá hay otro factor clave en todo proceso de este tipo, que son los liderazgos, ¿sí? No hay un cambio de cultura organizacional efectivo que pueda llevarse adelante con eficacia sin liderazgos que lo impulsen. Las personas se movilizan por personas, ¿sí? No por declaraciones, no por procedimientos, no por formalidades. ¿Qué nivel de identificación existe por parte de ese cliente interno de los distintos niveles gerenciales? Hecho este diagnóstico, que es algo muy simple, pónganle en el medio todo lo que quieran, desagreguen esos interrogantes en la medida de que la complejidad de vuestra organización lo exija, tenemos que empezar a pensar entonces en de qué manera vamos concretamente a gestionar ese proceso de cambio. Y para eso voy a ser especialmente simple en términos de tratar de identificar algunos patrones de funcionamiento que resultan indispensables para esto y un conjunto también de lo que yo denomino prácticas virtuosas que aquellos líderes del cambio deberán necesariamente impulsar. Lo primero que tenemos que hacer, y en esto voy a tratar de ser lo más sistemático posible, si bien, como decíamos, son cosas simples y grandes capítulos, voy a ser sistemático en la enunciación. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer y atacar las resistencias políticas. Una organización donde el sistema político cuyo sistema político está en crisis, que carece de definiciones en términos de redes de poder, que carece de transparencia en materia de sus mecanismos decisorios de fondo, es un sistema en crisis que altera el normal desenvolvimiento de las personas y que se constituye en un obstáculo fundamental para que éstas puedan ser permeables a cualquier tipo de iniciativa que los mueva de su zona de confort. Es algo así como decir, bueno, hay demasiado barullo acá adentro, vamos a esperar que se calme y después vemos qué hacemos. Este es el razonamiento más consciente o inconsciente de cualquiera de las personas que forman parte de la organización. Como bien dice el viejo dicho popular de sencillar hasta que aclare. Adicionalmente, como decíamos, si la resistencia política va a ser algo activo, explícito, que en muchos casos y según las cuotas de poder que detenten los implicados, puede llevar a cabo una acción saboteadora, decididamente es lo primero que tenemos que resolver. Identificar las resistencias políticas
y atacarlas, tomar acción sobre ellas, implica muchas veces desarrollar complejos procesos de negociación, llegar a acuerdos, generar alteraciones en esas ecuaciones de poder, muchas veces aislar o inclusive desvincular a determinadas personas, pero decididamente los primeros tiempos de cualquier proceso de cambio organizacional que se apoye en lo cultural tiene que tener como primer punto, como prioridad fundamental, resolver las cuestiones políticas fundamentales que puedan llegar a generar esas resistencias. Una vez que hemos dado cabida a esto, tenemos que pensar que no todos los sectores, no todas las áreas, no todos los departamentos de la organización están en el mismo nivel de predisposición para los cambios, como tampoco seguramente van a estar en el mismo nivel de eficiencia en el desempeño. Por eso tenemos que seleccionar lo que simbólicamente llamamos los oasis de cambio. No tratar de hacer todo junto, de empezar por todos lados, sino empezar por determinados sectores o por determinadas áreas, o inclusive generar fuera de lo que es la estructura determinados proyectos especiales que nos permitan poner a prueba esos nuevos valores y las formas de trabajo que se van a derivar de eso. Es muy importante trabajar sobre esos oasis por dos o tres cuestiones. Primero, como yo les decía, por una cuestión de que asimetrías van a existir seguro, en términos organizacionales, hablábamos de las distintas subculturas, por ejemplo. Segundo, por un problema de concentración de recursos. Tercero y fundamental, por una cuestión de masa crítica de personas comprometidas por el cambio. Y por un elemento importantísimo que es la emergencia de esos nuevos liderazgos, tal vez distintos a los ya existentes, que vamos a tener que promover. Si esa política de oasis de cambio es exitosa, en un determinado momento vamos a contar con una serie de casos testigos, de muestras de éxito, de aquello que nos proponemos y que impulsamos, que van a ser un buen modelo para sensibilizar y evangelizar, si me permiten esta última expresión en términos simbólicos, al conjunto de la organización. Cuando hemos generado, o hemos puesto en marcha al menos, esta política de oasis, esta política de generar los primeros casos testigos, casos de éxito, podemos entonces sí trabajar con una mirada un poquito más amplia sobre algo que va a seguir existiendo, por más que hayamos resuelto esa cuestión de la resistencia política, que es la resistencia social, que es la resistencia generalizada. Ahí desde ya que contamos con algunas herramientas de gestión, algunas políticas críticas para atacar ese fenómeno. Para simplificar, diría que hay tres políticas críticas que la organización debe encarar, que deben ser prioritarias, sobre las cuales hay que invertir y que deben ser objeto del compromiso profundo de todos los niveles directivos y gerenciales. El primer factor, el factor crítico, es la política de comunicaciones internas. La mayor parte de los procesos de transformación cultural trabajan por no manejar bien las redes comunicacionales internas. Y esto hay que ponerle el ojo tempranamente y desarrollar mecanismos que hagan que realmente existan conversaciones fluidas entre los distintos sectores y entre los distintos estratos jerárquicos de la organización. Que se garantice una transparencia absoluta en términos de objetivos, metas, logros, permisos, impulsos, todo lo que tenga que ver con generar tranquilidad y confianza en torno al proceso que se está emprendiendo. El segundo gran punto de apalancamiento de este tipo de procesos transformadores, obviamente, son las políticas de capacitación. El poder generar el desarrollo de acciones que permitan a las personas adquirir las competencias necesarias para poder emprender aquello que se les demanda en el nuevo marco organizacional que se trata de construir. Y por supuesto, un tercer aspecto
es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las compensaciones, entendiendo en un sentido amplio el conjunto de incentivos que responda a los mapas motivacionales detectados en las personas. Utilizo estos tres términos casi como una regla memotécnica porque yo digo, hablo siempre de las tres C del cambio cultural, ¿sí? Con lo cual serían 5 Cs, ¿no? Digo, cambio cultural, comunicación, capacitación, compensaciones. ¿Sí? Recuerden esto. Cambio cultural, comunicación, capacitación, compensaciones. Sobre esa base, ¿sí? Sobre esa base es donde construimos una política sustancial, una política corporativa sustancial de abordaje y de profundización del cambio. Y lo que en definitiva nos va a conducir a poder superar de la manera menos traumática posible esas resistencias de las que hablamos. Ya habíamos hecho una referencia a eso, pero debemos ponerlo como un punto central también en esta agenda crítica, impulsar nuevos liderazgos. Y esto también a veces tiene sus connotaciones difíciles, porque puede también implicar desplazamientos, celos, envidias, pero necesariamente esa transformación cultural, cuando más profunda sea, mayores canales de influencia nuevos va a requerir. Y en torno a todas las personas, cualquiera sea el rol que ocupen, la necesidad permanente de construir, también como política organizacional, aprendizajes significativos. Me detengo un instante aquí, en este concepto, para que entendamos que el aprendizaje significativo de las personas que forman parte de esa organización va mucho más allá de lo que formalmente podamos estructurar como mecanismos de capacitación de los que hablábamos hoy. Generar aprendizajes significativos implica realmente establecer nuevas creencias, significa formar hábitos productivos distintos y recién allí hacer que esos hábitos se conviertan en habilidades concretas. Que sea un proceso esencialmente humano en todo lo que estamos diciendo, no quiere decir que no lo podamos y que no lo debamos medir. No me voy a explayar sobre esto en esta presentación, que es meramente introductoria, pero poder gestionar el cambio organizacional indispensablemente también requiere el establecimiento de indicadores claves, ¿sí? De indicadores claves que nos permitan monitorear todo el proceso. Y desde ya que para esto es indispensable fomentar prácticas virtuosas, generar, sobre todo por parte de aquellos que toman decisiones y que forman parte de ese tramado organizacional, determinado conjunto de prácticas cotidianas que vayan generando, más allá de lo que nosotros impulsemos, un clima propicio para que ese cambio organizacional se asiente. A ver, son muchos los aspectos que podríamos señalar en este campo de lo que llamamos las prácticas virtuosas. Simplemente a modo de mención, algunas prácticas que desde mi experiencia en distintos contextos y organizaciones resultan especialmente efectivas. Primero, por obvio que resulte, ser absolutamente transparente con la información. No hay ningún cambio organizacional profundo que pueda asentarse sobre la base de ocultamientos. En todos los casos, dar concretos ejemplos de confianza a cada colaborador en su acción cotidiana. Estar absolutamente decidido a reducir burocracia y eliminar todos los factores frustrantes que puedan existir en el trabajo. Burocracia va en contra de cualquier tipo de cambio cultural que pretendamos hacer. Crear a partir de allí, por supuesto, nuevos espacios de autonomía para el desempeño de las personas. Poder generar espacios de diversión, espacios de distensión, esto es muy importante. Rituales, espacios de camaradería, celebraciones
que generen adhesivos sociales entre las personas. Recuerden que crear una comunidad es fundamental, es el basal cimiento del generar una organización sólida. Las personas necesitan relacionarse y crear vínculos sólidos entre ellos. Esto es la base de la generación de valores compartidos. Desde el punto de vista de la acción individual, si queremos fomentar la innovación, incentivar a tomar riesgos, dar permiso para fallar a las personas y fundamentalmente, y permítanme que utilice esta metáfora, organizar permanentemente cacería de dinosaurios. Creo que todos entienden a qué me refiero con esta metáfora, pero dentro de la organización, más allá de todo el trabajo que hayamos hecho sobre el tema de las resistencias, permanentemente va a haber oposición, permanentemente va a haber personas que van a generar obstáculos y siempre con la premisa de no imaginar simplemente el desplazamiento, sino tratando de integrar, buscando acuerdos, en todos los casos eliminar esas trabas, ¿sí?, que puedan aparecer y frustrar todos los esfuerzos que hayamos hecho hasta ese momento. Impulsar el cambio cultural en una organización es una cuestión que depende, como decíamos hace unos minutos, de la conformación de una verdadera estructura de liderazgo. Pero es cierto que el liderazgo principal de un proceso transformador de este tipo implica por sobre todo el liderazgo corporativo fuertemente centrado en la alta dirección. Y esta alta dirección, desde ya que tiene muchos desafíos, ya estamos un poco afuera del eje central, que era tratar de comprender las implicancias de la cultura y su influencia, pero valgan algunas reflexiones en términos de esto último. El principal problema de la alta dirección cuando se impulsa un cambio en la cultura es un problema de credibilidad. Resulta difícil que las personas, y sobre todo en organizaciones grandes y tradicionales, de repente se enrolen con aquel que tal vez hayan visto durante muchos años al frente de determinadas prácticas que hoy dice que estamos tratando de cambiar. ¿Esto significa que hay que tirar a todos los altos ejecutivos por la ventana? No, no necesariamente, no necesariamente. A veces sí, algún tipo de recambio generacional, la inserción de algunas figuras claves externas puede ayudar. Una buena consultoría con una presencia activa también, pero no es incompatible el hecho de que la o las personas que han dirigido la organización se pongan a la cabeza del cambio, pero sí tienen que tener claro que durante un buen tiempo su credibilidad en términos de lo que predican va a estar bajo la lupa, por lo cual deben convertirse en activos actores y ser visibles respecto de un compromiso efectivo por aquello que dicen impulsar. Son los primeros que tienen que demostrar frente al conjunto de la organización que son capaces de pensar afuera de la caja, que son capaces de quebrar viejos patrones de comportamiento, viejos modelos decisorios y, por supuesto, también ponerse a la cabeza de toda innovación administrativa que pueda generarse. En definitiva, su rol como principales directivos de ese cuerpo organizativo siempre va a ser poder crear una visión, poder crear una proyección a largo plazo con la cual la gente se identifique y darle sentido a la misma en términos del trabajo de cada uno. Esto requiere que se establezcan con claridad las prioridades que se van a seguir. Y por sobre todo, aprender a eludir las trampas del proceso, porque el proceso de cambio cultural encierra muchas trampas, que como tales, y por eso son buenas trampas, permanecen ocultas, inadvertidas, o las tomamos como algo menor. Por ejemplo, la tentación de reemplazar liderazgo por procedimientos. Muchas veces pretendemos que determinados cambios, sobre todo cuando hablamos de conductas, de hábitos, de comportamiento,
se van a dar porque establezcamos una norma que así lo dice. A veces nos enfrentamos con problemas, con dificultades, con confusiones y no sabemos cómo resolverlo, entonces decimos, bueno, ok, vamos a modificar los procesos. La verdad que nada de esto tiene la más mínima influencia en un cambio cultural real. Lo único que genera el cambio son procesos genuinos de liderazgo que pasan por otro lado. Cuestiones formales, procedimientos, como decíamos hoy, burocracia, son el anticambio cultural, no el refuerzo de ello. Y después, por supuesto, porque en definitiva hablar de los altos ejecutivos es hablar de personas, hay cuestiones que hacen al propio carácter de quien pretende erigirse como este líder del cambio. Y hay dos defectos que muchas veces están presentes en las personas que cargan sobre sus hombros con estas responsabilidades, que debemos reconocerlos en la práctica cotidiana y tratar de combatirlos. Uno es el perfeccionismo. Ninguno de estos procesos son perfectos, inmaculados, eficientes. Al contrario, permanentemente están plagados de ensayo y error. Hay que prototipar, hay que aceptar los retrocesos. Nada que tenga que ver con la búsqueda de un perfeccionismo que termina convirtiéndose en paralizante nos va a ayudar. Y la contracara de esto es el desborde de ansiedades. Nos sentimos tan comprometidos emocionalmente, nos sentimos tan identificados con aquellos que impulsamos, nos sentimos tan claros en términos de que lo que decimos es lo que se necesita y lo que hacemos es coherente con esto, que no nos damos cuenta que hay tiempos que no podemos saltar, y vuelvo a insistir en esto, son procesos ante todo de aprendizaje y son procesos lentos. Y ansiedad, queridos amigos, decididamente mata aprendizaje. Nunca perdamos de vista que el desafío de cualquier tipo de transformación cultural, como de cualquier cosa que nosotros pretendamos lograr en un marco organizacional, es lograr que las personas den lo mejor de sí. Y para esto, por supuesto, que se requiere liderazgo, pero se requiere también el respeto del tiempo justo y necesario que cada individualidad requiere. En esta época donde hablamos de organizaciones 5.0, signadas por la digitalización desde el punto de vista tecnológico, eh, caracterizadas por el replanteo a partir de ahí de un nuevo mecanismo de humanismo que requiere de antifragilidad, que requiere de la capacidad de sobrellevar crisis y que adicionalmente es demandada por parte de todos sus stakeholders de sostenibilidad, el poder plantarse en términos de lograr una cultura vigorosa, comprometida, proclive a los cambios, innovadora, emprendedora, es un gran desafío. Y un desafío que requiere del máximo compromiso por toda esa complejidad que implica la cultura de una organización de la que recién hablábamos. Y la verdad, también para serles honesto, que muchas veces especialmente aquellos que lideran procesos de cambio, se van a sentir defraudados. A propósito de las ansiedades que hablábamos recién muchas veces, pero también porque no siempre las personas van a responder. Bueno, jóvenes, como dice este mítico personaje de caricaturas, no se desanimen. Las frustraciones son bastante corrientes y frecuentes en este tipo de cosas. Pero no perdamos de vista, y en esto también radica el principal secreto de los cambios culturales, que cambios pequeños con el tiempo pueden producir grandes resultados. Y es hacia eso, hacia lo que vamos, cambios pequeños que puedan producir grandes resultados, cuando encaramos esta cuestión tan compleja que significa transformar la cultura de una organización. Les agradezco a todos la atención que han prestado a este vídeo. Espero que les haya servido para clarificar algunas ideas, pero fundamentalmente, como también decíamos hace un rato, para
poder formularse buenas preguntas y a partir de ahí poder encarar un modelo distinto de trabajo en aquellas organizaciones a las que pertenecen, o cuanto menos en aquellas áreas o proyectos que están bajo su responsabilidad. Les mando un abrazo muy grande y por supuesto que vamos a seguir conversando sobre esto en breve. Hasta pronto. Chao.